Ok, bueno, yo creo que ya los que se iban a conectar, pues ya se van a ir conectando. Entonces, vamos a comenzar lo antes posible. Primero que nada, me voy a presentar. Mi nombre es José Alberto Domínguez López y soy actualmente el oficial local de publicaciones médicas del Comité de Estudiantes de Medicina del Estado de Chiapas. Y el tema que vamos a ver hoy es el manejo de bases de datos, principalmente en ciencias biomédicas. Es decir, lo que nosotros sobre todo como estudiantes de medicina, como médicos en formación, nos compete y nos interesa más. Entonces, antes de comenzar directamente con cuáles son las bases de datos, cómo se usan, qué nos sirven, vamos a ver conceptos claves. La base de datos es un registro bibliográfico alojado en Internet con una colección organizada de literatura publicada que incluye revistas en el campo específico de la ciencia y productos de congresos, libros, publicaciones legales gubernamentales. Eso pues es bastante técnico. Puse entre paréntesis journals porque a veces también tenemos que utilizar los conceptos específicos para cada una de las búsquedas que hagamos en ciencia. Entonces a veces utilizamos palabras que no son las apropiadas y por lo tanto no nos sale ningún resultado, o no utilizamos palabras claves, que sería lo ideal. Entonces la manera correcta de decir revistas es journals. El siguiente concepto es index. Index es considerado el reflejo de la calidad de una revista. Esta es una definición de uno de los artículos que, que encontré y que me agrada la forma en la que el autor expresa que es un index, porque una revista que esté indexada va a ser aquella que tenga mucho más calidad que una que no esté indexada. O dicho de otras palabras, es una forma de regular la calidad de una revista. Entonces, el index es muy importante cuando nosotros queremos publicar, porque si una revista no está indexada, lo más probable es de que sea una revista falsa o simplemente quieran aprovecharse de nuestra publicación y no nos va a servir de nada publicar en esa revista. Un DOI es el siguiente concepto. Es el Digital Option Identifier y al lado les puse unos números. Es un ejemplo, no tenemos que meternos en detalles sobre qué significan esos números. Lo importante sí es que lo vamos a encontrar siempre siempre lo vamos a encontrar abajo o muy cerca del título del artículo, dentro del mismo artículo, incluso en la página. Y eso nos va a servir para algo que vamos a ver más adelante, que es Sci-Hub, pero mientras necesito que conozcamos un poco sobre la historia de cómo se llegó a la base de datos. Entonces, acá pueden ver claramente una imagen que es del 50 aniversario del Science Citation Index. Esto hace referencia a lo que hoy se conoce como Web of Science. Web of Science era básicamente lo que básicamente domina toda la información de ciencia que se publica en el mundo. Y en algún punto fue así, únicamente era la única que existía. Eso incluso ha cambiado de dueños y vemos ahí también dice Thomson Reuters porque en algún momento se llamó así. ¿Y qué pasó? Llegó Scopus. Scopus lo vamos a conocer por una editorial muy famosa de un libro que todos hemos usado, que es Fisiología de Guyton, que es la editorial Elsevier o Elsevier. Elsevier creó esta base de datos llamada Scopus y esta llegó a intentarse la competencia e incluso se autoproclama como la mayor base de datos que existe. Aquí vemos números que sí son bastante grandes. Por ejemplo, tiene 16 millones de autores registrados, 16 millones de científicos que publican en Scopus, que ahí se indexan sus artículos. ¿Qué sucede? Que da la casualidad que lo mismo que trata la editorial del Sevier también se indexa en Scopus. Entonces eso tiende a un poco a preocupar o un poco a críticas hacia ellos, porque es como si un gobernante pusiera a alguien más a, a investigarlo, ¿no? Entonces suena más o menos igual, entonces, pero sí he intentado hacer un poco de competencia Web of Science. Sin embargo, Web of Science sigue siendo lo que domina sobre todas las bases de datos que existe y es como el recopilador máximo de todo lo que se publica y todo lo que existe en ciencia, pero no significa que va a ser nuestra única entrada. Entonces, ¿cómo vamos a seguir identificando los artículos que encontremos en las bases de datos médicas? Tenemos un concepto muy importante que es Open Access versus Full Access. Lo vamos a encontrar siempre muy cerca del título de la revista también, o dentro del mismo artículo, y van a haber diferentes clasificaciones.
Tenemos Free Access, que es un acceso disponible para todos de manera gratuita, es decir, el artículo es gratis, no tienes que hacer nada más que descargarlo. Pero lo más probable es de que te conduzca a algunos links, tengas que suscribirte y todo eso. ¿Cuál es el más fácil entonces? El Open Access. El Open Access no solamente es gratis, sino que está abierto al público constantemente, entonces no tienes que hacer más que dar un clic y vas a tenerlo. El Full Access, sin embargo, es cuando necesitas pagar una suscripción o necesitas pagar directamente el artículo, lo cual es bastante caro y si les soy sincero no suele pasar con los investigadores, porque cuando eres estudiante, al menos que tengas ya contacto con tu asesor, pertenezca a una institución reconocida que pague por esas suscripciones, pues puedes utilizar la cuenta, no lo sé, eso ya es más externo, pero tú mismo así va a ser muy difícil que pagues un artículo de 300 pesos cuando al final puede que ni lo uses, ¿no? Entonces es un poco complicado y eso ya llega a utilizarse cuando eres investigador. Sin embargo, vamos a ver que para nosotros de estudiantes existen otras herramientas que nos van a servir mucho. Pero tenemos que definir los artículos y la revista. Entonces, ¿qué es una revista? Es una publicación que contiene artículos originales que han sido escritos por científicos y evaluados por la calidad técnica y científica y la corrección por otros expertos en el mismo campo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que básicamente en la revista va a ser sobre un tópico. Vamos a encontrar revistas y lo vamos a analizar al finalizar esto, que, que son únicamente de una especialidad médica o tratan únicamente de tratan de algún tema muy específico y que además, como les dije, va a estar evaluado por otros científicos, lo que llamamos revisión por pares, y además de eso va a estar indexado. Entonces, todo ese conjunto de calidad y de revisión científica van a constituir a la revista. Y en las revistas generalmente van a haber dos grandes grupos, el artículo de revisión y el artículo original. El artículo de revisión lo utilizamos mucho en medicina. Y a veces incluso abusamos, la verdad, porque ¿qué sucede? Que el artículo de revisión va a recopilar una gran cantidad de información y lo va a hacer digerible, lo va a hacer como un texto, como si fuera un libro, un pequeño libro donde viene todo explicado y sin nada de metodología específica que utilizaron los autores de lo que está al lado, los artículos originales. Los artículos originales van a ser basados en experimentos o específicamente en un estudio que va a brindar datos de un solo tema en un grupo muy específico en un tiempo determinado. Entonces, si tú te pones a leer artículos originales, lo más probable es que vas a estar completamente actualizado, pero nunca vas a acabar. Entonces, para eso nos sirven los artículos de revisión. Pero de nuevo, repito, no debemos de abusar de los artículos de revisión. Debemos de ir por los artículos originales y tratar de interpretarlos. Que eso igual como comercial lo vamos a ver después. Quizás en otro taller vamos a ver lo que es interpretación de los artículos y también el vocabulario en inglés. Entonces, pasando a algo también muy importante, ¿cuáles son los errores que cometemos entonces? Los errores más comunes es primero, aquí no está anotado, pero cuando lo estábamos platicando y cuando estaba haciéndolo con mis miembros activos, nos dimos cuenta de algo, que muchas veces no buscamos con las palabras correctas, como les dije al principio. Entonces, tenemos que aprender, y eso es cuestión de práctica, el saber el vocabulario correcto que se utiliza para cada palabra, así como saben que hay un tecnicismo en medicina, obviamente también ese mismo tecnicismo se pasa al inglés y aún más se agrega el tecnicismo de qué tipos de estudio y cómo se están haciendo esas investigaciones. Entonces tenemos que conocer muy bien ese vocabulario para que tengamos una búsqueda más específica y que enriquezca más nuestra educación o la investigación que estemos haciendo. Pensar en las bases de datos como los libros y utilizar los libros como la mayor referencia. Ese es un error muy común porque lo que hacemos es únicamente basarnos en los libros a veces. Recopilas un montón de libros y sí está bien, te vas a educar, pero lo más probable y lo más seguro es que ese libro tenga por lo menos 5 años de retraso, si no es que más. Entonces vas a estar bastante desactualizado en la información. Puede que muchas de esas cosas ya hayan cambiado. Además, te acostumbras a únicamente verlo cuando ya se pasó un libro, no cuando fue antes, cuando fue un artículo de revisión, cuando fue un análisis, cuando fue un artículo original. Tenemos que utilizar los artículos así como utilizamos los libros.
No consultar las revistas o los autores directamente. Igual, ya cuando estamos buscando los artículos, ¿qué hacemos? No buscamos a la revista donde fue publicado. Nos quedamos con lo que dice el artículo, buscamos otro igual, nos dispersamos demasiado y no encontramos, no fijamos un camino específico para esa revista, para ese tema que estamos buscando, con referencias, con editoriales que se dedican específicamente a eso. Y lo vamos a ver más adelante. Los autores son muy específicos con sus temas porque ellos estudiaron una carrera afín al tema. Entonces, lo más probable es que encuentres investigaciones muy similares o que es la investigación, el artículo que encontraste tiene un antecedente o tiene un después. Entonces, tienes también que fijarte cuáles son los autores. Además, no está de más darle crédito a los médicos y a los científicos que construyen nuestro conocimiento médico. Lo siguiente es no usar filtros. No hablamos de filtros de Instagram, ¿verdad? Ni de ningún otro tipo de filtro. Hablamos de los filtros que se utilizan en los buscadores. ¿Cuál es el más común y el que deben utilizar básicamente? El filtro de años. Porque ponemos todos los artículos y tenemos un artículo de 1984, de 1850, que ya ni sirve la información, que ya se refutó, que ya se mejoró. Entonces tenemos que utilizar, ¿qué es lo recomendable? Utilizar, pues si pueden, del mismo año o máximo de 5 años. Y lo van a ver, todas las bases de datos tienen esos filtros. Usar el sitio web y no un PDF. Tendemos a quedarnos con lo que dice el sitio web. Nos vamos al artículo y creemos que lo que viene al principio, lo que está en la página, es el artículo. Y les voy a mostrar la diferencia. No es lo mismo lo que está en el sitio web que descargar el PDF que el artículo completo, porque los artículos se publican en PDF. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descargar PDF. Y otra herramienta muy importante que es Mendeley nos va a funcionar muy bien si utilizamos PDFs. Esta imagen siempre se los pongo porque como médicos debemos de conocer qué tan importante eh, es el, la información que estamos buscando. Entonces debemos de basarnos en los niveles de evidencia. ¿Qué tanto podemos creerle a lo que está diciendo el autor? ¿Qué tanto podemos decir esto es realmente cierto? Entonces, si vemos hasta abajo están las editoriales de las opiniones de expertos. Yo les ponía un ejemplo muy claro y que todos van a entender, que es de Albert Einstein. Si Albert Einstein me dice algo de física, si lo encontrara, si viajara en el tiempo y me encontrara Albert Einstein y me dijera algo de física, ¿le tengo que creer? Puede que le creas, puede que esté en lo cierto, pero si no te dicen qué estudio se basó, cuál es su evidencia para decir lo que está diciendo, no vale, no es una opinión realmente con gran evidencia. Si se dan cuenta, se encuentra hasta abajo. Lo siguiente son las series o notificaciones de caso. Las series o notificaciones de caso es meramente descriptivo. Se hace mucho en epidemiología y muchas veces se hace también en investigación. Si les soy sincero, en la facultad se hace mucha investigación en descriptiva. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se dan cuenta que está hasta abajo también porque no brinda realmente una aplicación directa. Tienes que hacer lo que sigue, que es una intervención, tienes que hacer otros pasos. Claro, muchos de los investigadores que hacen esto lo llegan a contemplar, pero en un principio, si solo te basas en la descripción, no te va a brindar gran evidencia al estudio. Los siguientes son estudios de casos y controles. Los casos sin controles son separar grupos y ver uno que sí esté afectado, digamos uno que sí tenga la enfermedad y uno que no tenga para nada la enfermedad. Lo mismo sucede con los cohortes, pero esos son prospectivos o retrospectivos. Es decir, lo mismo, pero en un espacio más largo de tiempo y analizando qué es lo que ha sucedido, qué es lo que puede suceder. Y el ensayo de control y aleatorizado, no solamente tienes grupos controles para discernir que lo que está pasando no es coincidencia, sino que además tienes aleatoriedad, es decir, todo eso fue elegido bajo condiciones de mera probabilidad, no fue elegido por ti, no fue elegido por el grupo de científicos que está trabajando en eso, no hubo una intención, es para evitar cualquier tipo de sesgos. Es decir, algo que merme la información, algo que afecte y disminuya el grado de evidencia. Y lo último es el metaanálisis. Son ensayos de controles ya aleatorizados, pero no solamente en el tiempo, sino que además son de diferentes autores, de diferentes lugares. Hay estudios que para comprobar lo que estaban diciendo utilizaron 25 años, por ejemplo, en estudios de hipertensión, estudios de otro tipo de temas de cardiología. Entonces, los metaanálisis son lo más grande que podemos tener.
Respecto a la jerarquía, ¿dónde se encuentra entonces el investigador y su artículo? Yo les hice este diagrama para que fuera un poco más fácil de entender. Entonces el investigador y su artículo está al principio. Tiene su investigación, está tranquilo y todo, y quiere publicarlo. Lo publica, pero para publicarlo tuvo que haber pasado por la revista que fue revisada por pares, generalmente por doble ciego. ¿Qué significa doble ciego? Fácilmente ni el autor ni los revisores se conocen, y los revisores tampoco se conocen entre ellos. Entonces nadie sabe quién es quién y solamente se dedican a ver el texto tal cual, sin ninguna intención, sin ningún compromiso de por medio. Entonces esta revista va a estar indexada y el index va a ser quien lo regule. En América Latina existe mucho el uso de Scopus, el que les mostré al principio, aunque Scopus casi no se utiliza en países como Estados Unidos o Europa. Países un poco más desarrollados, su grupo de científicos no tienen a utilizar Scopus, utilizan más Web of Science. Pero aquí en México y en América Latina tenemos otro índice muy importante que es el Latindex. Y si nos vamos únicamente a México, también tenemos el registro del CONACYT. Y ya todo esto va a estar comprendido dentro de la base de datos. Entonces, en la base de datos va a estar diferentes índices. Y por eso les puse aquí al violín más pequeño del mundo, ¿verdad? El pobre investigador, ¿no? Va a estar hasta abajo. Entonces, ¿cuáles son las principales referentes en las ciencias médicas? Vamos a ver que existen diferentes bases de datos para diferentes propósitos. Entonces, tenemos a PubMed y a ScienceDirect como los más grandes. ScienceDirect es lo mismo que Scopus, pero Scopus, ¿qué era? Scopus era un index, no una base de datos. Entonces la base de datos va a ser ScienceDirect. Y PubMed sí es una base de datos y es la mayor base de datos que podemos tener porque es gratuita y es de Estados Unidos. Entonces tenemos acceso a una gran cantidad de artículos y vamos a ver qué es la que se utiliza más. Pero a veces también tiene un poco de dificultades al momento de que estemos trabajando, sobre todo de que los artículos son muy diversos y hay de todo. Entonces a veces no podemos movernos tan bien en ese mar de información, ¿no? Abajo tenemos a Springer Nature. Esta imagen me gusta mucho porque tiene a Nature Research y tiene Scientific American. Para que no se confundan tanto, ¿por qué me interesa que vean esto? Nature Research sí es una revista de publicaciones, de artículos, de investigación, de avances en medicina. Pero Scientific American, aunque pertenece a la misma compañía, pertenece a los mismos dueños, es más una revista de divulgación. Es decir, no podemos utilizar directamente esta información porque nos lleva a otros artículos. Es decir, si yo pongo algo de Scientific American, está bien, porque es reconocida, pero es como que si yo pusiera algo del New York Times. Sí, me doy a entender, no es una revista que tenga directamente a las investigaciones. Y abajo tenemos Springer, ese caballo que ven que dice Springer, esa sí es una base de datos. Entonces, además de eso tenemos a los 4 grandes. Y a mí, como me gusta llamarlo también, los 4 jinetes del apocalipsis. Entonces, dentro de esto tenemos al New England Journal of Medicine de izquierda a derecha. Y lo que pasa con New England Journal of Medicine es que está muy actualizado y que tiene una gran cantidad de información, como la mayor parte de las bases de datos que vamos a ver que son de gran calidad, pero además tiene una forma muy didáctica de mostrar la información. Los artículos de revisión que tiene a veces son muy ilustrativos y eso nos ayuda mucho al momento de que estemos trabajando, por ejemplo, para nuestras exposiciones, para nuestras clases, para lo que necesitemos en trabajos, nos va a servir para el día a día como estudiantes. Y además, así como ScienceDirect, como el Sevier, y tiene una forma de hacer competencias, digamos, se basa mucho en promover el aprendizaje continuo y también en hacer que los estudiantes tengan retos para para su aprendizaje como tal. Entonces, ¿qué suele hacer? Hace competencias o suele poner casos clínicos a resolver para residentes de todo el mundo o para estudiantes de medicina de todo el mundo. En el caso de Scopus del Sevier,
hace una competencia que se llama Clinical Key Global Challenge y han entrado muchos estudiantes de medicina. El año pasado, que fue la primera vez que lo hicieron, fueron 2 estudiantes de medicina de México a competir a la final en Londres. Pero bueno, eso ya es muy aparte. Pues esos son los puntos buenos de New England Journal of Medicine. El otro punto que tenemos es JAMA. JAMA es una gran base de datos también y tiene también una forma didáctica y también se puede ver un poco como muy informativa, como mucho de noticias y lo vamos a ver. De BMJ, British Medical Journals, es también muy buena base de datos, sin embargo está un poco más restringida y no vamos a conseguir la información, entonces eso también podemos tomarlo un poco como diferente, incluso podemos no apegarnos tanto a eso, pero tiene una aplicación muy buena que ayuda para la práctica constante de la clínica. Y por último tenemos a The Lancet. En The Lancet se ha publicado, así como en las otras bases de datos y en otras editoriales, pero The Lancet ha publicado gran parte de los avances en medicina. Entonces, estos son más bien, no son bases de datos de los 4 que estamos viendo, pero les llaman los 4 grandes, aunque son revistas, pero que tienen tantas subdivisiones que pueden llegar a contemplarse a veces como base de datos, pero más bien son una revista y son de las revistas donde se han publicado los mayores avances en medicina. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Bases de datos o revistas médicas? De este lado les puse el Conrecit y principalmente en Conrecit vamos a encontrar EBSCO. Esta es la base de datos que nos ofrece nuestra universidad, la UNACH. Y si les soy sinceros, es buena, la verdad sí es buena, pero no suele obtener tan buena información debido a que es muy general. Puedes ir muy específico a medicina y utilizar los filtros, pero aún así no suele recopilar tanta información médica porque trata de ser general en todo tipo de ciencias. Y en cambio, por otro lado, tenemos a las revistas médicas que van a publicar exclusivamente contenido médico. Tenemos una de las más importantes, junto a Science, se suele decir que son los dos más grandes, es Nature Medicine. Y la portada vieja que ven ahí no es nada menos que la portada de cuando se publicó el artículo de Watson y Crick de la triple hélice. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que suelo utilizar? Las dos son buenas. Yo suelo utilizar más revistas médicas. Las revistas médicas van a ser bastante más didácticas y más fáciles de utilizar para nosotros como estudiantes. Y esta imagen que les pongo aquí es para hacer un poco alusión entonces a todo este montón de información que acabamos de ver. ¿Qué pasaría si imprimiéramos todos los artículos que se han hecho hasta la fecha? Pues pasa que llegaría incluso a tener la altura del monte Everest. Y aún más curioso, la mayor parte de las citas estaría en el tope, así como lo vemos. Y el mayor autor citado tiene aproximadamente 305,000 citas. Si se ve un poco ahí, sí, tiene 305,000 citas y es para la medición de proteínas en compuestos fenólicos. Sin embargo, este autor no es Albert Einstein, no es otro científico reconocido. Albert Einstein hasta la fecha, por poner un ejemplo, tiene 6,500 citas. Entonces, no porque sea el autor más citado va a ser el mejor autor. Tengan eso en cuenta en el momento de estar haciendo sus búsquedas. Entonces, a nosotros como estudiantes, ¿qué herramienta va a ser muy poderosa para que podamos tener buena información? Es Sci-Hub. Sci-Hub fue creada por una gran emprendedora y una persona que se interesaba por defender el derecho a la información de los estudiantes. Es una estudiante, se llama Alexa, tiene un apellido que no puedo pronunciar porque es de Rusia, entonces tiene un apellido muy largo y en ruso. Pero pues bueno, es parte de lo que hacen las mujeres en la ciencia y cómo están llegando a horizontes nuevos y cómo están contribuyendo. La han querido demandar, han querido parar su proyecto, sin embargo, no, no le han permitido que esas demandas procedan porque su gobierno la protege. Entonces ya para ir terminando vamos a ver otra herramienta muy poderosa que nos va a servir, que es Mendeley. Mendeley es más que para simplemente utilizarlo como un citador, como algo que nos sirve para citas, va a ser un gestor de estas mismas citas, va a ser un gestor de todo lo que queramos
todo lo que queramos utilizar para nuestro marco teórico, para nuestro marco referencial, todo lo que estemos manejando de información nos va a ayudar muchísimo esta aplicación. Entonces vamos a ver igual un poco así rápido cómo se utiliza. Y esta diapositiva es de Scopus, no la creé yo. Sin embargo, nos habla de un tipo de estrategia, Snowball. Snowball básicamente lo que quiere decir es que busquemos en gran cantidad de artículos y vayamos a las referencias, o bien sigamos buscando de tal forma en la que lleguemos a un punto en el que no encontremos otros artículos. ¿Qué quiere decir? Que es como que si abarcaras tanto que le dieras una vuelta completa y ya te fuera muy difícil encontrar nueva información. Esto con el fin de no dejar huecos, con el fin de ir llenando y haciendo más grande tu biblioteca. Y pues antes de terminar, pasar a las preguntas que voy a ver si están en Facebook o dejaron alguna en YouTube. Les dejo esta frase de Richard Feynman, uno de los más grandes científicos y que tenía una gran habilidad para enseñar, destacaba demasiado por eso. Necesitamos enseñar a que la duda no sea temida, sino bienvenida y debatida. No hay problema en decir no lo sé. Ok. En lo que aparece alguna pregunta, vamos a ir directamente a ver los ejemplos. Entonces, para ver los ejemplos, vamos a empezar con lo que les había mencionado al principio, CONACYT, que muchos, más bien todos lo dan de conocer, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tiene un registro de las revistas a las que es afín. Las revistas en las que están registradas en el CONACYT van a ser un gran referente al momento que estemos buscando también información verídica y de gran calidad. Entonces, si vemos aquí, únicamente tienen que buscarlo como revistas CONACYT, así lo van a encontrar, no se preocupen. Igual al final, si alguno necesita ayuda en algo o tiene dudas, igual yo soy para ayudar. Entonces, van a ver que aquí hay diferentes secciones, entonces nos vamos a la sección de Medicina y Ciencias de la Salud. Y en Medicina y Ciencias de la Salud vamos a ver que van a ver todas las revistas que están dentro del registro de CONACYT. Y dentro del registro de CONACYT vamos a ver que existen estas revistas van a tener diferentes nombres. Y, por ejemplo, ¿qué nombres podemos encontrar? Porque aquí vamos a ir viendo que ya existen diferentes términos específicos para los títulos incluso de las revistas. Entonces, uno de los grandes títulos que podemos encontrar es actas. Las actas de por ejemplo, acta ortopédica, acta pediátrica. Anales es otra palabra que también suele utilizarse al principio de una revista. Y vamos a encontrar, por ejemplo, esto. Vamos a ver que podemos especificar qué tipo de estudio queremos utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos ensayos clínicos, metaanálisis, que les dije que era el mayor grado de evidencia que teníamos. También tenemos artículos de revisión y revisiones sistemáticas. Les puede aparecer todos seleccionados y ustedes pueden ir quitando los que quieran y les va a ir cambiando el número de resultados. Por ejemplo, aquí ya pasamos a 2107 resultados. Si le ponemos la fecha, seguramente van a ser menos. Ponemos a 5 años y ya son 390 resultados. Entonces sigue siendo muy buena información. Y nos va a servir para poder empezar a buscar la información que necesitamos en todas estas bases de datos. Y también, como les dije, tiene esta herramienta para ir cambiando de artículo en artículo. Entonces, otra de las grandes bases de datos que vamos a tener es ScienceDirect. Y ScienceDirect es proveniente del Sevier, como se pueden dar cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí en Keywords yo tengo Microbial Activity in Rats. Y vamos a ver que tenemos que utilizar palabras claves. ¿Qué palabras clave podemos utilizar? Un efecto, una enfermedad, una condición específica y después le ponemos qué de esa enfermedad, por ejemplo aquí microbios, pero qué actividad microbiana, y vamos a ponerle la población en la que queremos la información. En este caso le puse en ratas porque muchos de los estudios en medicina primero se prueban en animales y después ya pasamos a pruebas en humanos. Entonces aquí igual podemos seleccionar
con los filtros que tenemos, y también podemos seleccionar ir seleccionando los artículos. ¿Qué sucede si encontramos un artículo y por ejemplo este nos dice Get Access? Get Access va a significar que no lo tenemos disponible. Entonces aquí copiamos y pegamos, vamos a copiar el DOI y podemos aquí poner cortar o utilizando el URL, y aquí ya lo había buscado lo que es Sci-Hub para que lo pudieran ver. Entonces Sci-Hub aquí por ejemplo aparece en inglés, pero si aparece en ruso ese es el bueno. Entonces entramos a Sci-Hub, colocamos el DOI o colocamos el URL, la dirección de la página, y listo, tenemos el artículo directamente. Podemos simplemente seleccionar arriba y le damos a descargar y lo vamos a tener listo para utilizarlo para nuestras investigaciones, para nuestra educación en medicina. Entonces vamos con los 4 grandes. New England Journal of Medicine, como les dije, ahorita pues está sonando mucho el coronavirus, tenemos reportes especiales, tenemos editoriales, tenemos perspectivas, todo eso va a ser con expertos, con editoriales. Entonces, ¿qué les dije? Que va a ser el grado de evidencia más bajo. ¿Qué nos interesa a nosotros entonces? Los artículos originales. Artículos originales es lo que nos interesa más. Aquí, por ejemplo, puede haber un caso interactivo, un caso médico interactivo, un caso clínico, y también podemos encontrar estos artículos de revisión que van a darse cuenta que son muy interactivos. Entonces, New England Journal of Medicine, un gran referente, uno de los 4 grandes de las grandes revistas de medicina. JAMA, otro de los 4 grandes, y como les dije, aquí está, simplemente buscamos, no sé, por ejemplo, quieren buscar embarazo ectópico, podemos buscar ectopic pregnancy. Como les dije, utilicen palabras claves, aquí vale mucho, entre menos es más, y vamos a encontrar lo mismo. Todos se van a dar cuenta, utilicen mucho los filtros, sean más específicos, siempre activen el de los años para que no tengan ningún problema. Aquí por ejemplo podemos ponerle la fecha específica, podemos cambiar qué tipo de y si lo aplicamos pues nos va a cambiar todos los resultados que tenemos. Entonces vamos a ser más específicos con la información. Aquí tenemos de nuevo más información específica. Original Investigation son los artículos originales. Si encontramos de revisión, pues si encontramos perspectivas, son de expertos y así. Tienen que empezar a identificar ese tipo. Pero ¿qué deben de saber sobre todo para empezar? Artículos originales, artículos de revisión, y de ahí en adelante. British Medical Journals también es uno de los 4 grandes. Sin embargo, igual ahorita liberaron mucho del coronavirus, pero generalmente suelen ser más restringidos. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Igual encontramos esta revista, y aquí en buscar, y por ejemplo podemos lo mismo, y se van a dar cuenta que no va a ser igual, vamos a encontrar diferencias muy claras, no va a haber tanta información para acceder. Entonces este buscador es bastante restringido, solo encontramos 4 resultados, es muy poco. Entonces BMJ no es tan recomendable, pero igual es uno de los 4 grandes. Si quieren utilizarlo, si pueden encontrar buena información, considérenlo. The Lancet ha publicado grande los avances en medicina, y si se dan cuenta es un poquito más serio, un poco más de como de noticias, y vamos a encontrar los últimos artículos, por ejemplo ese en oncología, el impacto del coronavirus, todo esto que estamos viviendo actualmente. Sin embargo podemos hacer lo mismo, buscar, y aquí va a ser un poco más específico, podemos ir a qué tipo de contenido nos puede ayudar para que busquemos con palabras específicas. Por ejemplo aquí nos da sugerencias de búsqueda, por ejemplo aborto séptico, y al momento de buscador puede que incluso nos arroje más filtros para poder ser más específico. Si no, simplemente vamos a verlo aquí. Y también de nuevo, utilicen los filtros, váyanse hacia los lados donde van a encontrarlo generalmente. Aquí les viene incluso por años, pueden ir uno por uno, aquí los 5 años, ¿no? Por ejemplo, y va a cambiar completamente el número de resultados. Aquí solo encontramos 6 resultados en The Lancet. Y ya para ir terminando tenemos a Nature Medicine, uno de los grandes referentes también, y que en lo personal lo utilizo más. Y es muy fácil de utilizar, utilizamos igual solamente palabras claves. De nuevo recuerden, entre menos es más.
y buscamos. Y aquí tenemos un gran número de resultados. Aquí tenemos 14.990. ¿Y qué vamos a hacer? Igual vamos a cambiar primero la fecha, los últimos 5 años, y vamos a poner incluso qué tipo de artículo. No, nos interesa más únicamente investigación. Bueno, de investigación hay 3.000 resultados. Y así. Y si no lo tenemos, en este caso sí se aplica mucho que no busquen tanto el DOI, van directamente al URL, le damos a cortar y vamos a poner Sci-Hub. Si les aparece aquí ya el título de lo que acaban de buscar, no se preocupen, el Sci-Hub hace como que renueva la página cada cierto tiempo, entonces aunque les aparezca el título no va a redirigirlos a eso, no hay problema, simplemente pónganlo y les va a dar el resultado. A veces, en este caso aquí no aparece, pero a veces aparece la cita, como en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Me preguntaban si se podía utilizar lo que está aquí para citar. Si vas a citar en APA, sí, porque esto está citado en APA, pero lo que utilizamos en medicina, ¿qué es? AMA y Vancouver. Entonces también esto les va a descargar y van a poder tenerlo listo cuando ustedes lo quieran, simplemente como cualquier PDF. Mendeley es un gran gestor de citas, no es únicamente para citar. Y nos va a servir para tener ordenado toda nuestra información y podemos simplemente buscarlo, darle a Mendeley y se van a dar cuenta que tienen únicamente que darle en descargar y al momento de darle en descargar van a tenerlo listo para poder utilizarlo. Aquí ya me aparece como tal mi cuenta, pero a ustedes les va a aparecer para poder descargarlo. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya que lo tengan descargado, vamos a ir a Mendeley y en Mendeley van a iniciar sesión. El correo que utilicen, yo tengo el de la institución, el de la Facultad de Medicina, pero pueden utilizar cualquier correo que ustedes quieran y van a acceder a Mendeley. Con Mendeley van a poder gestionar todas las citas que utilicen. ¿Y cómo se utiliza Mendeley? Bueno, Mendeley va a estar aquí, entramos. Y en Mendeley yo les creaba una carpeta en blanco para que lo vieran directamente. Pero igual ahorita para que ya no tengamos, para que ya no perdamos más tiempo y demos paso a alguna pregunta que surja, van a simplemente agregar el PDF que tengan guardado. Por ejemplo, tienen aquí un PDF, lo agarran, lo van a agarrar y como si lo estuvieran pasando al Mendeley directamente, y aquí lo pueden copiar y pegar, simplemente le dan a copiar, les va a aparecer y al momento de que aparezca simplemente le dan a